Bien, seguimos. Aquí estamos hablando del hijo pródigo. Estudiando Lucas 15, la historia del hijo pródigo en su contexto original. Estoy desde el TikTok, estamos desglosando este capítulo que durante mucho tiempo lo hemos entendido muy mal y estoy haciendo esto para ayudar a mis hermanos de la comunidad cristiana, que tengo mucha gente conocida y además hay gente con la que estoy hablando y me piden que les ayude un poquito en el tema de poder comprender las escrituras en su contexto original. Hay gente que está escuchando la voz del Todopoderoso, hay gente que está accesando a la obediencia, ¿verdad? A retornar al pacto, y qué bueno con eso. Así que se está cumpliendo los tiempos bíblicos proféticos y nos gozamos por eso. Así que Baruch Hashem. Entonces, como te decía en el video anterior, un momento que ese hijo pródigo que se fue de al lado de su padre, porque hay características importantes que yo por eso vuelvo y repito, te va a chocar, porque la iglesia no se ve como pródigo, la cristiandad no se ve, porque ellos dicen, no, pero el pródigo es aquel que se fue de la iglesia y yo estoy en la iglesia. Yo no me fui del lado de mi padre, no nada. Pero acá dice, fue lejos, y cuando yo entiendo la historia del pueblo de Israel arrancando desde la división del reino en Primera de Reyes 11, ahí voy a entender dónde se fue el hijo. Entre las naciones, y por qué se gentilizó, se volvió pagano, se mezcló entre las religiones. Por eso hoy le cuesta entender su identidad. ¿Por qué a la iglesia le cuesta entender su identidad? Porque es parte de lo que perdió en la herencia. Por eso te vas a encontrar con gente que se hace llamar iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Mi denominación tal. No se asimilan, no se ven que son parte de la nación escogida, parte del pueblo escogido. Los vas a ver que no se hacen llamar Israel porque no comprenden todavía su identidad. Hay crisis de identidad que tiene que ver, la crisis de identidad implica estar en un lugar equivocado, haberse ido de la presencia del Padre, haber roto el pacto, malgastado la herencia, haber desperdiciado ese tesoro que Él nos dio. Como dice el libro de Oseas, que les entregué las maravillas de mi Torá, les entregué las grandezas de mi Torá, de mi ley, de mi instrucción, pero la tuvieron como algo extraño. O sea, cuando no hay comprensión. Por eso que en el mismo libro de Oseas, Él se refiere a un pueblo que perece por falta de conocimiento. No es que no lo tiene, se le dio acceso al conocimiento, a esa sabiduría, y hay un pueblo que rechaza, no la quiere. El Padre ha decidido darle un regalo a un pueblo, pero ese pueblo rechaza el regalo. Y al rechazar ese regalo, deja de ser hijo. No deja el Padre la misericordia del amor de tenerle a ese hijo, pero ese regalo implicaba todos los beneficios que implica ser hijo de ese Padre. Un hijo especial, con ese regalo que implica todos los beneficios, la herencia y el pacto. Entonces llega un punto, el hambre, la condición, que es los tiempos que estamos viviendo hoy. Hambre físico, hambre espiritual, hay muy poca sabiduría. Dentro de las religiones hay crisis de identidad, no hay la sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Dice que hay un despertar, dice que hay un reconocimiento, ¿no? Recapacita y dice, no, tengo que volver porque no puedo. Tengo que volver a la casa de mi padre. En la casa de mi padre hay manjar.
Y yo acá deseando comer algarrobas con los cerdos. ¿Qué implica las algarrobas con los cerdos? Texto. ¿Qué clase de comida se da en las iglesias? ¿Qué clase de doctrina se enseña en las iglesias? Al no tener Torá, al no tener la instrucción, al no estar en pacto, estoy comiendo una comida recalentada, comida chatarra, comida que no llena, que no alimenta. Entonces, deseaba llenarse y no podía. Se reconoce, vuelve en sí, recapacita, despierta, hay un correr de los velos, decide regresar, vuelve. Vamos, vuelve, toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Algunos saldrán de ese sistema, que es lo que yo llamo el salir de la iglesia. Que muchos se enojan conmigo por esto, pero yo sé que algún día lo vas a entender. Y otros no van a salir de ese sistema, pero al menos decide despertar. Decide dejar de ser pródigo, aunque es medio difícil dejar de ser pródigo y estando en ese lugar de contaminación está muy difícil. Pero solo el Ruaj de Adonai te guiará. Entonces, decide volver a la casa de su padre. ¿Y qué dice la Biblia? Que su padre lo vio desde lejos, lo reconoció y lo fue a recibir. Lo fue a recibir. Lo abrazó, lo besó, se le colgó en el cuello. ¡Qué tremendo! Qué tremendo el volver, qué tremendo. Qué tremendo va a ser el despertar y el volver. Ya lo hemos vivido nosotros, pero hay que dejar que todo tiene su tiempo y hay gente que lo va a vivir también. Entonces, se reconoce, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme hijo. No merezco, dice acá. Pero el Padre no lo tomó en cuenta. El Padre, movido a misericordia, mandó a los siervos, vamos, traigan la mejor ropa, vístanlo. El calzado, pónganle anillo en su mano. Maten el becerro, maten el buey más gordo y hagamos fiesta. Regocijémonos, gocémonos. A ver, vamos a ir de a poco. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa? Ser un hijo pródigo representa que no solamente rompiste el pacto, te fuiste lejos, malgastaste la herencia porque no entendiste el regalo que te dio tu padre. Estabas en condición de pródigo, dejaste de pertenecer a tu casa, dejaste de ser hijo para convertirte en apacentador de cerdos, porque dejó de ser hijo y se convirtió en apacentador de cerdos en lugares extraños, lejos. Ojo acá, voy comprendiendo. ¿Y qué representa cuando regresa? El padre lo reconoce, lo recibe, claro que sí, lo recibe. Vamos. Y decide qué. Empieza el padre a dar órdenes. Este es mi hijo que estaba extraviado y que estaba muerto. Ojo acá. Porque la gente que está dentro de las iglesias, que está en condición de pródigo, ellos no se ven así. Pero el Padre los ve que estaba perdido, extraviado y muertos espiritualmente. Y cuando regresan de nuevo al Padre, que es regresar al pacto, regresar a la obediencia, eso representa regresar al Padre, el Padre manda hacer una serie de cosas que tienen anillo. Anillo representa alianza, pacto. Te pongo un sello. Anillo. Vestiduras sacerdotales. Estabas como apacentador de cerdos. Eres un Cohen. Eres un sacerdote. Representas a una nación. Maten el becerro gordo. Representa a Yeshua. Que veas a tu Mesías judío. Y vestiduras, sandalias, vamos, toma de decisiones.